Tov, muy bienvenidos y muy bienvenidas. Que tengamos una buena semana y un excelente tiempo en esta semana que es el próximo día miércoles, desde el martes a la noche y todo el día miércoles, que es Yom Shichrur Be'ihud Yerushalayim. Se cumplen 57 años de aquel maravilloso instante, milagroso, ¿por qué no?, de la unificación y la liberación de Jerusalén de las manos de hordas violentas de no civilizados. En este caso les tocaba el turno a los jordanos, ahora en manos de otros no civilizados. En manos me refiero parte de la ciudad oriental. El miércoles vamos a celebrar Yom Shichrur Be'ihud Yerushalayim, una vez más, la unificación y la liberación de Jerusalén. Quiera el Todopoderoso permitirnos, obviamente, vivenciarlo en un tiempo de paz con Besorot Tovot, que nos anoticiemos que cada soldado habrá de volver a su casa sano y salvo, para su familia, para sus seres queridos, esposas, hijos, padres, abuelos, y fundamentalmente que, bueno, que no nos sigamos enterando cómo se va desangrando esa historia de los cautivos, porque vamos encontrando, se van encontrando, me acaban de decir, yo no estuve escuchando noticias, lamentablemente no tuve tiempo, pero me acabo de enterar en la tefila de Arbit, donde asistí, que han encontrado 4 cuerpos más. Y la lista se sigue agrandando, y esto demuestra la bestialidad que el mundo quiere comprender, porque la sangre judía es muy barata, lamentablemente, y la sangre de soldados o de personas de Israel es mucho más barata. La venden a un precio muy, muy caro, pero la tratan las bestias del Hamas y de todos sus compinches, todos los yihad que se pueden crear. Realmente a uno le llega a un estado ya no de desesperación, sino de desesperanza. Porque si esta es la humanidad, habría que pedirle a Kadosh Baruj Hu, que bueno, que nuevamente el babul de aguas, él prometió que no habría de traer. El diluvio de aguas no habría de. Ahora se está produciendo un diluvio de fuego que está a cargo de los seres humanos. Y bueno, y en esto obviamente uno piensa que hay que ser radical en cuanto a la solución. Bienvenidos. Estamos estudiando el capítulo ya 18, donde estamos estudiando justamente las leyes que corresponden a la viuda y también a todo lo que representa su alimentación. Estuvimos estudiando hasta la alajá número 6. Y hoy vamos a retomar a partir de la alajá número 7 del capítulo 18. Y aquí tenemos para compartir y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y ocupar parte de vuestra tarde, de vuestra noche en este momento con nosotros. Muy bien, nos dice entonces, Holme la Jocha y Shao sale Bala, todas las tareas domésticas que la esposa suele realizar eventualmente para el nombre de su marido, Osa, Almaná, Osala y Etumim. O sea, todas aquellas cosas que hacía para el marido, y se van a explicar más adelante, la Almaná, la viuda, debe hacer eventualmente también para los huérfanos. Ese sería el derecho adquirido de ellos. Kut, Mimezdigata Kos, Beatzahata Mitá, Bearhazat Paná, Beadat Arán. Excepto 3 características que no puede hacer la mujer, con excepto de servirles bebida, tenderles la cama y lavarles la cara, las manos y los pies. Ustedes se darán cuenta que obviamente estas tareas son actos de cariño, apropiados solo para una esposa hacia su marido, pero no para los huérfanos, inclusive que no son hijos de ella. Por lo tanto, en este caso, obviamente, son estas melajot, explica la alajá, que son melajot a megalot kirvá, sea, hay Gilui Kirvá, hay como una cierta aproximación de cercanía, ¿no es cierto? Y entonces, para con el marido. Y entonces,
Esto implica de que no es apropiado, obviamente, con respecto a los herederos. מציאת האלמנה ופירות נכסים שהכניסה לבעל לעצמה ואין לה יורש בהם כלום. Dice, la cosa sin dueño, Metziat Almaná, lo que no tiene, Metziá quiere decir algo que se ha hallado y que no tiene dueño, descubierta por la viuda. Y el beneficio que se deriva de los bienes que la mujer trajo a la casa de su marido, ustedes se acuerdan que la mujer trajo con ella también bienes en el momento, ¿no es cierto? Ahora bien, esos bienes que trajo son ahora Peirot Nehasim. Quiere decir, las ganancias que produjeron esos bienes, vamos a suponer que trajo, tenía de parte de su padre un campo que arrendó a una persona y ese campo produjo dividendos, no hay ninguna duda. Entonces, eventualmente, el beneficio que se deriva de los bienes que la mujer trajo a su casa de su marido, entonces, leatzma, en la yoresh baem. Por supuesto que todo esto para quienes pertenecen a la propia mujer y los herederos de los bienes de su marido no tienen ningún derecho sobre ellos. Eso está claro, ¿no es cierto? Aunque el marido, entendemos aquí, de acuerdo a nuestro comentario, se le conceden estos derechos, como mucho atrás, en el capítulo 12, habíamos hablado de Nixei Tonu Barzel y Nixei Milog. Eran las dos dimensiones de lo que representaban aquellas cosas que la mujer traía de su casa paterna y que el marido se hacía responsable por ellos, y aquellos bienes que crecieron o se dieron a través de el negocio propio de las personas, del matrimonio, perdón. Aunque el marido se le conceden estos derechos, sus herederos no se les concede. Al marido se le conceden los derechos sobre los objetos que encuentra una mujer para que no surjan conflictos entre ellos. Y este razonamiento no se considera con respecto a los herederos, si los dice la Gemara. Con respecto a los derechos sobre su propiedad, como se menciona en el capítulo 12 de la 4, nuestros sabios asociaron los derechos sobre la propiedad de una mujer con la redención del cautiverio. Como los herederos no están obligados a remitirla, entonces no tienen derecho a este privilegio, está claro, eventualmente. Muy bien, pasamos entonces a la halajá número 9. Veanejastim atmam she'en et dunyatá. Ahora bien, toda la propiedad, los nejasim, los bienes, que una mujer trajo a la casa como su nedunia, ¿qué significa nedunia? Y ella trajo de la casa de su padre determinados bienes, joyas, ropa, etcétera, vajillas. Eso trajo como parte de su nedunia. Entonces nos dice, notele totam beloshua. Todo lo que ella trajo como nedunia puede tomarlos sin que ella tenga que prestar juramento. ¿Se acuerdan? Que antes de tomar los bienes tenía que prestar juramentos delante de un beidín, ya sea un beidín de personas expertas o bien un beidín de personas no tan expertas, pero que en última instancia son un tribunal. Los bienes que una mujer aporta a su hogar, por supuesto le pertenecen, dice la halajá. Tu marido solo tiene derecho a beneficiarse de ellos. Él no es el dueño de estos bienes. Y respecto de estos bienes, se la trata como cualquiera de los demás acreedores de la herencia y no se le exige juramento. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí con los herederos? Ven la yortim baem din baolam. Los herederos del patrimonio de su marido no tienen ningún derecho con respecto a la nedunia. Ela inken, ela inken, otiru bejayabal, beayun ixteitzonu barcel, a no ser que ese sí, los ixteitzonu barcel han aumentado de valor durante la vida de su marido. Si esos bienes habían dado un incremento, vamos a suponer que teníamos acciones en la bolsa y dieron un incremento, entonces sí le corresponde. En ese caso, el aumento pertenece al marido, quiere decir, y en este caso también se entrega a quien, si el marido no está ya en vida, se le entrega a sus herederos. Bien, en la aclaración de nuestro punto, como ven ustedes aquí, la letra es muy pequeña, pero voy a tratar de leérselas. Nixei Tonu Barzel es propiedad que el marido ha hecho tasar y es el valor del artículo por el cual se obliga a sí mismo o a su patrimonio. Sin embargo, si la propiedad existe,
se le da a la mujer. Sin embargo, el valor de la propiedad ha aumentado y el marido y por tanto sus herederos tienen derecho a dicho aumento. Si está la propiedad física, la mujer se la lleva, pero si esa propiedad es tasada y vendida, si antes valía 1 millón de shekels y ahora vale 1,5 millones, obviamente el excedente se le va a dar a los herederos. Bien, incluso dice, Be'af al pi veim allá baem motar, a motar le Yersheba. Dice, y incluso, dice, eh, perdón, no, voy a motar la Baal. Y meta al maná Beloshua. Si llega, Dios no permita morir la viuda sin prestar el juramento que se le exige, entonces el juramento quiere decir, te iba sin juramento, dice, porque no tenía que jurar por eso, pero por la que tú vas sí tenía que jurar. Eso lo sabemos, que la que tú vas siempre tenía que jurar. Entonces, si una viuda muere sin prestar el juramento que se le exige, Yorshea Yorshim Neduyata, sus herederos heredan su Nedunia. La Nedunia era, dijimos, todo lo que trajo de su casa paterna, en bienes materiales o en vestidos o en joyas, eventualmente también podían traer ganado, eventualmente. Sus herederos heredan la nedunia, de Afalpichei, Nixeit o Barzel, incluso si estos son Nixeit o Barzel, quiere decir que habían entrado en el matrimonio y que ya eran compartidos, el marido se había hecho responsable por ello. Veima ya va a motarle Yerusha. Y sin embargo, si ha aumentado el valor de esos bienes, el aumento debe recaer en los herederos del marido, en caso de que, por supuesto, el hombre haya fallecido. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, lo que estamos tratando de producir, o de por lo menos tratar de entender, es todo el escenario realmente importante de, bueno, cómo se preserva todo lo que la Torá habla mucho y fundamentalmente en todo lo que van a ser las leyes sociales, de lo que es una estructura la más débil tal vez de la sociedad, que son Ger y Atom de Almaná. El Ger es aquella persona que todavía no se pudo incorporar al pueblo de Israel, es un extranjero, pero que es alguien que obviamente está decididamente desprotegido. Y Atom es el huérfano y Almará es la viuda. No hay ninguna duda que la pérdida de la personalidad de la persona paterna, de la figura paterna, quería decir, dentro del hogar, era importante. Y la figura paterna era, por sobre todas las cosas, quien salía a los caminos, eventualmente, o quien iba a las guerras, eventualmente, si es que había en época de guerras. Y por cierto, que corría riesgo de morir. Entonces quedaba una mujer viuda y un niño o varios niños huérfanos. Dios no permita. Entonces, en esa realidad, la Torá obviamente pone de manifiesto cuán importante es que nosotros ya tengamos en claro cómo va a ser todo ese aparato solidario que sostenga a la viuda y al huérfano, de todo y al extranjero, ¿no es cierto? Al extranjero porque Gerim Eitem Be'eretz Mitzrayim, porque tú sabes lo que es el Nefesh Hagar, dice Kadosh Baruj Hu al pueblo judío. Tú conoces lo que es el alma del extranjero, porque tú fuiste Ger en la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Y Almaná de Yatom, obviamente, tal vez por ese juicio de valor tan impactante que el pueblo judío no supo cuidar, ahí llegó eventualmente la desgracia del exilio para el pueblo de Israel. Alajá número 10. Almaná she tafsa mital telin kedei shetizon mehen. Una mujer se apodera de bienes muebles, mitalteli, que pertenecen al patrimonio de su marido, para poder venderlos y para utilizar el dinero para su mazón, para su subsistencia. ¿Está bien? O sea, la mujer se aferra de esos bienes muebles, de los bienes de su marido. Dice, y si no los hubiera tomado, explica la alajá, podría haber cobrado mesonot, la subsistencia de los herederos solamente de que de las tierras, de los bienes inmuebles.
Pero en este caso, ella que tomó los bienes muebles. Entonces dice, Ben Shetafsa Ahar Moto. Esos bienes, dice, ya sé que esto se aplica si tomó la posesión de los bienes durante la vida de su marido o después, quiere decir ya en su muerte. Afilu Tafsa Kikar Zahab, aunque tome en posesión un talento de oro, Kikar Zahab, esto no era poco dinero, ¿sí? Es decir, una suma que durará mucho más que 30 días del periodo de tiempo durante el cual el tribunal vende propiedades para proporcionarle su subsistencia, o quizás más que el valor de toda la que tuvo de la mujer. O sea que tenía Kikar Zahab. El Kikar Zahab, el talento de oro, era una cosa de un peso muy, muy grande en el pesado de los metales y es obviamente una cantidad impactante, ¿no? Miles y miles sería de la moneda fuerte del momento. Entonces dice, si Tapsó, Afilu Tafsaki Karzahab se hubiera tomado ese talento de oro, ¿no es cierto? No se le quita de su posesión. O sea, cuando una mujer se apodera de bienes muebles que le pertenecen al patrimonio de su marido para poder venderlos y utilizar el dinero para su subsistencia, dichos bienes no deben ser retirados de su posesión. O sea, son de ella, obviamente, aunque los bienes muebles del patrimonio de su marido no están grabados para su subsistencia, como estudiamos, no se le quitan si toma posesión de ellos. Así lo enfatiza en Marán, Yosef Karo, en el Kesef Mishneh. Lo anterior se aplica con respecto a la era Talmud. Vean ustedes cómo tenemos pasajes de épocas. Como se indica en la siguiente alajá, en la actualidad es costumbre considerar los bienes muebles como gravamen sobre todas las obligaciones del marido. Hay algunos Jajamim, Rishonim, juristas de la primera medievales hasta el siglo XVI, que en este caso difieren, sabemos, del Rambam y equiparan las provisiones para la subsistencia de la viuda con el cobro del dinero que se le debe en virtud de su ketubá. Y entonces dicen, así como se le debe, entonces hay que pagárselo y hay que dárselo. Dice el Rambam, Emotzi Meyadá, dice no se le debe ser retirado de su posesión, el Akotbim Alea Bebei Din Mashet Afsa. Dice, entonces, ¿qué se hace? El tribunal documenta lo que ha tomado en su poder, de lo que ella tomó, no se lo quitan, Uposkim la Mezonot, y define la cantidad que se le debe pagar para su subsistencia, en función de lo que ella tomó. Umehashvimima. No solamente esto, se hacen cálculos y se le permite obtener su subsistencia de la propiedad que posee hasta que muera o hasta que ya no tenga derecho a recibir apoyo para su subsistencia. Todo se calcula con ella, Mehashevim y más. No se hace nada por fuera de ella. Y ella entonces puede, obviamente, se hacen cálculos con ella y se le permite obtener subsistencia de lo que posee hasta que muera, hasta que ella muera, eventualmente, o HLO y Yula Mesonot, o hasta que eventualmente ya no tenga derecho a recibir apoyo de su subsistencia. Beikhu Yorshim, en ese momento, los herederos se les concede. O sea que en última instancia es muy interesante para que ustedes vean de que el estatus de la viuda es un estatus que es bastante intocable y fundamentalmente se trata de buscar siempre la mejor ejecución de la perspectiva de lo que es la ley. O sea, independientemente que la ley sea una ley, comillas, fría, la ley aquí está siempre del lado casi de la mujer y fundamentalmente, por supuesto, de la viuda, porque en este caso lo que estamos marcando, obviamente, es una persona que ha perdido a su marido y ya no tiene una fuente de Parnasá en este caso. La alajá número 11 agrega Rambam, Vejen im tafsam mitaltelim biktubatá mehayev ba'ala. Dice, si ella tomó posesión de los bienes muebles, mitaltelim, durante la vida de su marido, para proveer el dinero que se le debe en virtud de su ketubá. Significa que la ketubá es como
cualquier documento de pagaré o de deuda. Dice, los mitaltelin, los bienes muebles, dice, nunca están sujetos a el pago después de la muerte de la persona que tendría que pagar, sino los bienes inmuebles, que son las tierras. Pero, dice, si vino un acreedor y tomó los bienes muebles en vida del que debía, del famoso, del hombre que iba a morir, entonces puede tomar de ellos también después de su muerte, que no debería hacerlo, pero en este caso lo puede hacer. Por eso dice de manera similar, si ella tomó posesión de bienes muebles durante la vida de su marido para proveer el dinero que le debía, que le debe en virtud de la que tuvo, Umet, y de repente, Gobá Mehem, entonces puede cobrar el dinero que se le debe de esta propiedad después de que él muera. Afalpi, shetiknu geonim, shetikve que tú va. Dice, a pesar, dice, si ella eh, tomó posesión de la que tú va después de la muerte de su marido para cubrir el dinero que se le debía en virtud de la que tú va, no podrá cobrar lo que corresponde de ella. Quiere decir, no va a poder tomar, obviamente, los bienes muebles. ¿Y qué tiene que hacer? Debe devolverlos al heredero, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Repito, Intafsa mital terin biktubata mejayeva alá, que ella tomó posesión de bienes muebles de la que tuvo en vida de su marido y murió, eventualmente, Umet, murió el marido. Entonces dice, Gobá Mehem. Entonces, ¿qué hace? Puede cobrar el dinero que se le debe de esa propiedad, eventualmente, después de que él muera, ¿no? Murió. Abalim, Tafsa, Ajar, Motolik, Tubatá, Eina Gobá Mehem. Pero si ella tomó posesión después de la muerte de su marido para cubrir el dinero que se le debía en virtud de esa escritura, entonces ya no puede cobrar lo que corresponde de los bienes muebles. De los bienes muebles, sí, así dijimos. Y aquí dice Rambam, Afalpishe Tiknua Geonim, aquí agregan que es la 12, pero todavía la 12 no empezó. La 12 empieza un poquito más tarde. Dice aquí, los Geonim ordenaron o decretaron, que forman parte de los Geonim, recuerden, los sabios que estuvieron en Babilonia del siglo 8 al siglo 11. Esto marcó una etapa fundacional en la vida del pueblo judío, porque es donde se empieza a desarrollar la famosa Shut, Sheelot Utshuvot, lo que se llama responsa. Los judíos dispersos por el mundo que de repente tienen que encontrarse con diferentes legislaciones o diferentes costumbres o diferentes formas de comportarse en un ámbito que le es eh, nocivo también, porque el mundo gentil no siempre fue, no siempre vio con buenos ojos a los judíos. Los judíos tenían que saber cómo comportarse y entonces las referentes para ellos fueron los Geonim durante el siglo 8 al 11. Bien. Entonces dice, Afal Tiknu a Geonim. Dice, lo vimos ya en el capítulo 16, lo repetimos aquí. A pesar de que los Geonim ya decretaron, ordenaron, Shetikve a Ketubá, que la mujer puede cobrar el dinero que se le debe en virtud de la Ketubá. Utnaye Ketubá Minamitaltelin y todas las obligaciones que se corresponden como estipulación de la Ketubá de los mitaltelin, de los bienes muebles, que representa obviamente los bienes muebles del patrimonio de su marido, no de ella. Dice, Afalpi Shelotafsa, dice entonces, perdón, Utani que tuvo mitantelim, Urefijaj Tizon Almaná Minamitaltelim. Entonces, sobre la base de esta visión, una mujer puede recibir su subsistencia, los mesonot, de la venta de bienes muebles del patrimonio de su marido. Bien, ahora, la Alajá 12 supuestamente en el libro de Alajá que tenemos del Rambam empieza aquí. Sin embargo, la asocian con el comienzo de los Geonim.
Sin embargo, dice, Afalbi, dice, "Iminiach ba'ala mital telim velot afsaotam", si su marido dejó bienes muebles, pero ella no tomó posesión de ellos, ¿qué va a pasar? Hayorshim no telim otam. Los herederos toman posesión de los bienes muebles, ¿y qué tienen que hacer? Behem ma'alim la mezanot. Y ellos deben proporcionarle a la viuda su subsistencia. No la pueden dejar a su destino, ¿no? Abandonado. Beina y Jolale Akeba Lehem Belomar, y ella no tiene derecho a impedirles tomar posesión de esos bienes muebles, Mitalteli, diciendo, y yo a Mitalteli Munahim Bebeitin, hagan que los bienes muebles de vuestro padre se guarden, queden a custodia del tribunal, H y Zon Mehem, hasta que yo pueda obtener mi subsistencia de ellos, Velo y Yuli Mezonot. Dice, no sea que se agoten y me quede, obviamente, sin subsistencia. Beafilo, dice, Itna, dice, incluso, dice, si ella o si su esposo hizo una estipulación explícita en el momento en que se compuso, se escribió la Ketubá, dice, Shetizón, mira, de que ella podría obtener subsistencia de estos bienes muebles, dice Einame Akebet, ella no puede impedir que los herederos tomen posesión de él. Es, a pesar de que el marido lo dijo, Ubazé Danim Tamid Bechol Bateidi. Y dice, y esta es la sentencia que se sigue universalmente en todos los tribunales. Ubazé Danim. Es decir, así queda eventualmente establecido en los Bateidi. Pero, llegamos a la halajá número 13. Este capítulo es un capítulo muy intenso que tiene 28 halajot. O sea, obviamente que es importante conocer, como les decía, todos los andariveles por donde se dirige nuestra halajá. Primero y principal porque entendemos y pretendemos que veamos el desarrollo de la halajá. Hay muchas cosas que hoy, por cierto, pueden ser que no las comprendamos a fondo, que no las podamos entender a fondo, pero uno puede hacerse aquí un mapa eh, 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 pequeño o grande, viendo todas las consideraciones, no dejando ningún tema al azar. En los temas de la subsistencia, en los temas de las herencias, en los temas de la justicia para la viuda, para los huérfanos, para los herederos, es un tema muy recurrente y por eso los casos se repiten para que no queden acá eh, eh, situaciones en las cuales se haya que tener que definir cuando existen lagunas en el derecho, se resuelven todo por analogía. Bueno, aquí, por lo menos el Rambam, no da lugar, a mi humilde entender, todavía a las analogías. Si existe alguna laguna, hay que recurrir a los hechos concretos para demostrarnos que la cuestión se debe resolver desde otro. Aval, im y nias carca. Quiere decir, si el marido, la alajá número 3, dejó un terreno, y y de Akev alehem shelo imkoru, ella tiene derecho a impedir que los herederos lo vendan inmediatamente, ¿no es cierto? O sea que puede utilizar, obviamente, ese terreno para su subsistencia, de acuerdo que los Jajamim ya han marcado hace 2 capítulos atrás, en el capítulo 10. Ahora bien, Be'im Mahru, ahora, sin embargo, si la venden la propiedad, si venden el bien mueble, ¿qué va a pasar entonces? Einamutia miyata la cajot, ella no puede a expropiarla, la propiedad, a los compradores, de aquellos que compraron el lugar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Sheina y Yabe Abanot, Mizonot Ela Minejasim Benejorim. Pues la viuda y las hijas, en general de la viuda, dice, solamente de un hombre solo pueden obtener su subsistencia de los bienes que queden en su patrimonio. Los bienes se llaman aquí Nejasim Bene Jorim. Nejasim Bene Jorim son
los bienes del padre después de su muerte, y es una de las condiciones de las que tú vas. Entonces ellas no pueden tomar de algo que ya ha sido vendido. Ustedes dirán, bueno, pero es injusto. Entonces vamos a ver, en ese sentido no tiene ningún derecho sobre la propiedad que fue vendida. Bien, ahora, de todas maneras, el Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, afirma que si se añadió a la cláusula, a la que tú vas, que establece específicamente que la mujer tiene derecho a cobrar su subsistencia de los bienes muebles después de la muerte del marido, entonces se le permite expropiar la propiedad territorial, ya que esa propiedad fue vendida, pero no fue hecho todo esto en el sentido realmente que se debía. Vamos a dejar número 14, la mitad de este capítulo, que nos dice, Iniach Nashim Rabot, el difunto dejó muchas esposas. Afal Pishe de Saam Zo Achar Zo, dice, a pesar de que todas se casó con ellas una detrás de otra, Mizonot Beshabé, todas tienen iguales derechos a recibir su asistencia, incluso cuando se casó con ellas, con ellos no, con ellas una tras otra, quiere decir en forma consecutiva. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué? She'ein din kedimah b'mizonot. Pues el concepto de pretensión previa no existe respecto de la pretensión de alimento. Y esto también es importante saber que hay una regla que debemos eventualmente cumplir, que en este caso no hay, ¿no? Nuestra traducción se basa en manuscritos e impresiones tempranas del Mishneh Torah. Recuerden que el Mishneh Torah primero salió en manuscrito, luego pasó a la imprenta. Estamos hablando de Rambam, siglo XII, que muere a principios del siglo XIII. Entonces dice, los textos impresos estándar constituyen bienes muebles por reclamo de manuscrito. Quiere decir Tebiá, eso no. Aparentemente, esta versión llega al crítico número uno de Maimónides, Rabat, Rabbi Abraham Ben David, quien objeta y afirma, como es la halajá, que en principio se aplica también respecto a la... Y entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Sabemos, dice que no hay din que dimab en eso, no. Dice, porque la obligación de los mesonot no cae solamente del momento de la muerte en adelante, y todos los bienes obviamente quedan grabados a todas sus mujeres al unísono. Por lo tanto, no hay orden con respecto, no hay un zehut kadimah, quiere decir, no hay un derecho de prioridad sobre estos bienes. Almanash nafla lifnei abab. Ahora, esto viene ante otras medidas. Una viuda que tiene la obligación de casarse con un Yavam. ¿Qué significa Yavam? Bueno, la viuda estaba casada y el marido murió y no dejó hijos. Quiere decir, no tuvieron hijos. Y entonces tiene que casarse de acuerdo a la ley de la Sagrada Torah con algún pariente del muerto, un hermano, por ejemplo, un cuñado sería para ella, o eventualmente ese sería el acto de Yevum, en el cual uno de los hermanos o parientes cercanos va a casarse con ella y de esa manera, cuando la mujer dé a luz y tengan un varón, habrán de perpetuar la memoria del difunto. Si no se hace lo que se llama el Yevum, que se lo traduce como levirato, como acto de la Torah, entonces lo que se hace se llama el Halitza, quiere decir el lajalot, que quiere decir para casarse con otro, o que el hombre no la quiere por esposa, entonces tiene que hacer un acto público en el cual obviamente es un acto muy doloroso, muy tenso, en el cual, bueno, hay que descalzarse, también se le escupe en la cara al cuñado o al hermano del difunto marido, porque él no quiso cumplir esta mitzvah en Israel. Bien, entonces su marido murió, como podemos decir, sin descendencia y tenía un hermano al que le manda a casarse con su viuda. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que pasa aquí. Hermana Shenafar dice, ya vean, Bishloshah Chodashim Arishonim Nizonet Mishtelbah. Durante los primeros 3 meses, eventualmente, este plazo se concede porque en determinar si la mujer quedó embarazada de ese marido antes de su muerte. Si pasan 3 meses sin que se note el embarazo, podemos asumir que el niño no fue concebido.
Y entonces siempre se tenía que esperar por lo menos 3 meses, en este caso, para poder casarse con el Yabam, para estar convencidos de que no tenía un embarazo. Bien, lo mismo pasa cuando se produce hoy en día un divorcio. Entonces, en cualquier circunstancia, por supuesto, si es una mujer muy mayor que ya no está en condiciones de quedar embarazada, pero en todos los digitín aparece que se puede casar con un Israel, vamos a suponer, después de 92 días. 92 días es el periodo de 3 meses en el cual obviamente se puede saber si la mujer todavía estaba embarazada de su ex marido, de su separado en este caso, de su divorciado. Entonces, los 3 primeros meses, ella obtiene sus mesonot del patrimonio de su difunto marido. ¿Está claro? O sea que cobra, obviamente, recibe los alimentos, todo lo que es mesonot, de el patrimonio que le pertenecía a su difunto marido, hasta que dé a luz o aborte. Entonces dice, es interesante en la halajá, que dice hasta que dé a luz o aborte, ella no tiene derecho a volver a casarse para no quedar obligada por la obligación del yebú, dado que es gracias a su marido que ella no puede volver a casarse, se requiere que su patrimonio cubra sus necesidades. Y por eso tiene eventualmente eh, que recibir sustento por eso. Dice entonces después, Beim hukar a obat. Sí se puede determinar que está embarazada. O vejen y mi hija me obedece, o si sabía que estaba embarazada, el marido murió y la dejó embarazada, ya estaba embarazada cuando murió su marido, Nizonet Beolejet Acheteret. Ella continúa obteniendo su alimento, su sustento de su patrimonio hasta que dé a luz. Ahora bien, Yalda Ben Shel Kayama, y si va a dar un hijo viable, quiere decir que el niño va a ser sano y va a poder sobrevivir eventualmente, eso se llama que es Bar Kayama, que es viable. Nizonet Beolejet Kol Yemei Almenutá Kishe'ad Mishel. Puede continuar obteniendo su subsistencia durante su viudez como lo hacen otras mujeres. Entonces, después nos dicen, Lo nimset meubele tajar su yahor. Si después de 3 meses no es evidente que esté embarazada, o sheipila, o tuvo un aborto espontáneo, einani sonet lo michel bal de lo michel yabam. No tiene derecho a recibir manutención ni del patrimonio de su marido, ni del yabam, aquel que tiene que cumplir con la mitzvah, el tobat yabamá, dignos o la jalá. ¿Qué tiene que hacer entonces? Debe presentar una demanda contra el Yabam, ya sea para casarse con ella, un pariente cercano, un familiar o el hermano, o liberarla de su obligación a través de lo que se llama la Jalitza. Bien, Jalitza es un acto que la Torah lo menciona y el acto se llama Beit Halut Anan. Bien, el Nahan porque formaba parte un zapato en este escena. Bien, la alajá número 16 nos dice Tabe'a Yevamá Ichnos o la Jalot. En el caso que ella presenta la demanda, dijimos a último momento, contra su Yabam, ya sea para que se case con ella o para que la libere de su obligación a través de la Jalitza, dice, Ubaraj o Shejalá o Sheya Yabam Bimdinat. Y él compareció ante un tribunal y luego huyó o enfermó. Dice, en realidad el texto dice Beamat Banin, o sea, compareció ante el tribunal, Ubaraj, y se escapó, o se enfermó, o Sheya Yabam Bimdinatayam, o que Labán vive en el extranjero, no vive en la tierra de Israel. ¿Sí? Magid Mishneh afirma que las dos últimas cláusulas, que el Labán enfermó o que vivía en el extranjero, se aplican también solo si el Labán había comparecido previamente ante el tribunal. Sin embargo, si nunca ha comparecido ante el tribunal, no tiene ninguna obligación, no hay ninguna duda. Ahora, Maran Shulchan Aruch trae la opinión de Rabbeinu Asher de Rosh, que fue una de las máximas autoridades del mundo ashkenazí y que fue Rabba Rashi en España, como hemos dicho muchas veces, quien afirma que el Yabam está obligado a mantenerla en los últimos casos
solo cuando consintió en casarse con ella. Si desea realizar la jalizá, por supuesto que no tiene ninguna obligación de casarse con la mujer. Entonces, eh, si el marido, si el Yabam vive, o sea, se enfermó o vive en el extranjero, entonces dice el Rambam, "Harei zon y zonet mishel Yabam velo shel Wakar". Ella tiene derecho a recibir su apoyo de la propiedad del Yabam sin prestar ningún juramento. ¿Por qué? Porque obviamente la mujer, en este caso, ¿sí? No es necesario que ella jure que el Yabam no le había dado propiedades, puesto que no han establecido una relación. Entonces tales sospechas puedan resultar infundadas. La halajá número 17. Nafla lifnei Yabam katan. Ahora, si la mujer cae delante de un Yabam, que estaba obligada, pero que es menor de edad. O sea que el único que queda eventualmente para poder casarse es un Yaván que no debe realizar la misa de Yibum hasta que alcance la edad, que son los 13 años. Entonces, eh, Eila Mezonot Atziyakdil. Ella no tiene derecho a recibir su subsistencia, mezonot, alimentos, hasta que alcance la mayoría de edad, Beye Kishara Yevamim, y que se parezca a los otros Yevamim. Quiere decir, como tiene prohibido casarse con ella, no está obligado a mantenerla. Tampoco tiene derecho a recibir manutención del patrimonio de su marido. Entonces, la Gemara de Yevamot dice que es como si ella hubiera sido castigada desde el cielo. Realmente es un castigo celestial, porque si el niño es niño, todavía no puede cumplir la mitzvah, con mucha más razón. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy, que es la halajá número 17 de todos estos 28 halajot que resultan realmente apasionantes y quería dedicar el show de la Refuah Shlema de un querido amigo, Raúl Livman, Reuben Ben Yaakov Berragel, que Akadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema a su señora esposa, Susana Batzalja, Susi Livman, que Akadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, que les dé integridad eventualmente, y de Abdil, entre aquellos que pedimos por su Refuah, dedicar, como dediqué el Sheur de Mishlei, pasado a la bendita memoria de mi querida hermana, una hermana mayor que no era tan mayor y que se fue antes de tiempo de este mundo. Su nombre era Regina Marta, Bat del Maester, Nishmatan Seudah Besudah Haim. Quiera Dios que la podamos recordar muchos años en el recuerdo de alguien que representó un pilar y un faro de iluminación permanente en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos, que tengamos solo Tobot y Shuvot de Hamot, y no lo olviden, Yom Yerushalayim también. Que tengamos un día de Jerusalén en paz y con mucha, mucha, mucha alegría. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos.